Y yo en mi mente, ¿saben qué dije? En mi mente dije yo no voy a ser novio de la mamá. Yo me voy a hacer novio de la hija. Ay, inocente palomita, te dejaste engañar. Porque cuando me hice novio de la hija y me casé con la hija, ¿qué pasó? Pues me casé con toda la familia. Uno no se casa con alguien y el resto de la familia se queda por ahí en algún lado, ¿no? O sea, literalmente uno se casa con alguien o tiene una relación con alguien. ¿Y qué pasa? El resto de la familia se convierte también en la familia de uno. Han pasado casi 30 años y no ha habido un solo momento en que mi relación con mi ahora esposa no implique el tener una relación con su mamá. Señor, ten misericordia de nosotros. No es cierto, suegra, usted sabe que la quiero. Ayer hablé con ella y le dije cuánto la quiero. Es imposible tener una relación con alguien, escuchen, es imposible tener una relación con alguien que no involucre el tener una relación con otras personas que están ligadas a esa persona. Todos sabemos esto, ¿no? O sea, es imposible realmente tener una relación con alguien sin pensar, oh, él y yo, ella y yo vamos a tener una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, pero nadie más va a ser parte de esta relación. De hecho, cuando nosotros vemos a una persona que tiene esas características, a una persona que solamente quiere ser amigo de alguien, pero que esa persona no sea amigo de nadie más, decimos que esa persona tiene problemas de control, que esa persona es posesiva, que esa relación no es una relación sana. Porque decimos, si solamente quieres tener una relación conmigo y con nadie más, entonces hay algo mal en esa relación, hay algo enfermizo en esa relación. Porque toda relación requiere que nos involucremos con las personas que están alrededor, en el matrimonio, en el trabajo, en el vecindario, en todas partes. Pero particularmente en la iglesia es más evidente que la relación más importante que los cristianos tenemos, que es la relación con ¿quién? Con Jesucristo, ¿verdad? Necesita o implica, más que implicar, requiere de la relación con otras personas. O sea, cuando nosotros decimos que tenemos una relación personal con Jesús, estamos diciendo mucho más que una relación individual con Jesús. Y me parece a mí, a veces me parece que en nuestro deseo por proteger la parte personal o la parte individual, me parece a mí que a veces hemos arriesgado la parte colectiva. ¿Cómo nos afecta a los cristianos pensar en nuestra relación con Dios como una relación individual y privada? ¿Cómo nos afecta? ¿Nos afecta positivamente o nos afecta negativamente? ¿Qué hace de nosotros pensar que nuestra relación con Dios es una relación privada y una relación personal y una relación individual? Hoy vamos a ver este pasaje en la vida de Nehemías. Les he venido diciendo por las pasadas semanas que estamos tomando la vida de Nehemías como una alegoría para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Otra vez quiero repetir que no todos los pasajes de la Biblia, es más, hay muy pocos pasajes que debieran tomarse alegóricamente, pero cuando una persona interpreta un pasaje alegóricamente, la regla general es que cada alegoría que interpretamos en un pasaje debe estar basada en otras enseñanzas bíblicas. Es decir, que ninguna alegoría que nosotros tomemos de la Escritura puede desafiar o contradecir otras partes de la Biblia. Es que he tenido mucho cuidado en pensar en esta alegoría de la vida cristiana en Nehemías como con otras bases bíblicas también. Es que les invito a que vayan a Nehemías capítulo 3. Y otra vez me dejaron la Biblia del Hobbit aquí, que no alcanzo a ver absolutamente nada. Nehemías capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Elisab con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baaná.
E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam. No tomen este pasaje para ponerle nombres a sus hijos cuando tengan hijos, por favor. Ahí viene el hermano Pasea. Y Mesulam, hijo de Besodías, ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paá Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Bueno, los puedo seguir leyendo hasta el final, pero son un montón de nombres de familias que hicieron la restauración de las puertas y la muralla de Jerusalén. Las listas de nombres, por ejemplo, cuando usted está bien emocionado al principio del año y dice: este año voy a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y no voy a parar ni un solo día. Y llega a Primera de Crónicas, ¿no? ¿Qué pasa? Hay como 17,000 nombres que uno tiene que leer, que dice uno: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, esta prueba tan grande de dejarme leer una lista de nombres que no parecieran tener ningún significado? Y no nos emociona leer las listas de nombres de personas que no tienen mucho que ver con lo que está pasando en el texto en general. Y mientras yo leí este pasaje, oraba y me preguntaba las cosas que no son tan obvias, pero que sabemos que están ahí. Por ejemplo, ¿dónde está el Espíritu Santo obrando en ese pasaje? ¿Dónde está Dios obrando en la vida de estas personas? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Dónde se manifiesta el Jesucristo antes de la encarnación en este pasaje? ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo a través de esta lista de nombres y de personas y de familias que están trabajando en la reconstrucción de la muralla? Y me doy cuenta que hay lecciones muy, muy importantes en las listas de los nombres y las genealogías que a veces ignoramos porque nos parecen aburridas, nos parecen que no tienen nada que decirnos, ¿no? Pero miren, observemos la historia. Inmediatamente nos damos cuenta en el pasaje que este es un trabajo de todas las personas. Dice en el versículo 1 que los primeros que se levantaron fueron ¿quiénes? Los sacerdotes. Yo puedo imaginarme en ese momento a Nehemías animando al pueblo a reconstruir y al Señor comenzando a obrar en la vida de aquellos que se suponía debían dirigir al pueblo en la reconstrucción y decir: oye, nosotros, si alguien va a poner el ejemplo, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Los sacerdotes se levantan primero y aquí vemos una figura de un liderazgo en la iglesia, de un liderazgo en nuestras familias, de un liderazgo en nuestras comunidades. El Señor nos llama a nosotros a ser los primeros en levantarnos para reconstruir, para hacer la obra del Señor, ¿no? Nos damos cuenta que cada familia tiene una tarea específica. Uno reconstruyó la puerta de las ovejas, otro la puerta del pescado, otro a un lado de la muralla que estaba quemada, los otros reconstruyeron allá. Todos tienen una tarea diferente, pero se dan cuenta que el texto dice: junto a tal persona edificó la otra persona, y junto a esa persona edificó la otra persona, y junto a esa persona edificó la otra persona. Y es una tarea diferente para cada persona, pero es un objetivo común para todos. Esto es sumamente importante cuando leemos este texto, porque cada persona está involucrada en hacer una obra en particular, pero todos tienen un objetivo común al hacer estas cosas. Y me puse a pensar, ¿qué objetivo común entre nosotros está por encima de las tareas personales que cada uno tenemos que hacer? Porque si yo le pido a usted que comparta conmigo su agenda, estoy seguro que no le alcanzan los días, no le alcanzan las horas del día para todas las cosas que usted tiene que hacer con su vida, ¿no es cierto? Y en medio de todas esas cosas podemos pensar en este pasaje: ¿qué objetivo común está por encima de mis deseos y mis metas personales que tiene que ver con la obra de Dios? No sé si alguna vez usted ha pensado en eso. ¿Cuál es el objetivo común de esta iglesia o de la iglesia en general? Y cómo ese objetivo está por encima de mis metas y mis deseos personales. Y vemos diferentes tipos de familias y de personas. Por ejemplo, vemos a los plateros y a los perfumeros.
Personas creativas, personas artísticas, personas que a lo mejor no están acostumbrados al trabajo de la construcción, al trabajo duro, pero están ahí. Vemos a los comerciantes que tal vez tienen un poco más de recursos que el resto de las personas y dicen: yo no puedo construir, pero tal vez puedo aportar para la construcción. Y lo vemos otros, por ejemplo, en el versículo 12, si ustedes se dan cuenta, otras personas que parecieran no tener mucho que ofrecer. Dice que en el versículo 12 que Salum se levantó, ¿con quién? Con sus hijas. Saben que en tiempos antiguos no tener hijos varones era una especie como de maldición. Es decir, si tú no tienes hijos varones, no tienes descendencia, pero seguramente algo anda mal con tu vida. Dios no te ha dado hijos varones. Toda la Biblia en el tiempo antiguo habla de estas bendiciones de los hijos varones, ¿no? Y este Salum no tiene hijos varones. Y tal vez se puede decir: bueno, pues como yo no tengo hijos varones, yo no tengo nada que hacer en esta construcción. Dice: se levantó Salum con sus hijas y ellos reconstruyeron parte de la muralla. Me doy cuenta cuando estoy leyendo esta historia que la vida espiritual no es una vida de individualismo. Nuestro caminar con Dios no es una vida de individualismo. Cuando decimos relación personal, no nos estamos refiriendo a una relación individual, sino a un profundo compromiso con otras personas que están siendo formados como Cristo. Pensemos en esto por un momento. La relación con Dios es una vida de profundo compromiso por la formación espiritual mía y de las personas que me rodean. Nuestra relación personal con Jesús no es una relación individual con Jesús. Pensar de esta manera, pensar que nuestra vida espiritual es una vida privada, muchas veces nos empuja a creer que nuestras agendas personales y nuestros gustos personales son más importantes que los del resto de las personas. Porque al final de cuentas, si yo estoy bien con Dios, ¿a quién le importa lo que piensen los demás? Si yo en mi casa leo mi Biblia y oro, ¿a quién le importa lo que pase con mi hermana que está a 3 cuadras de donde yo vivo? Si mi relación personal con Dios está bien, ¿a quién le importa la relación del resto de la congregación? Y pensamos que tal vez esta relación personal con Jesús es más bien una relación individual con Jesús, y esto nos lleva a creer que nuestras agendas y gustos personales son lo más importante. Y miren, vivimos en una cultura, la cultura norteamericana está profundamente cargada de individualismo. El experimento norteamericano, es decir, cuando los europeos vinieron con su mentalidad humanista, ¿verdad?, de los siglos pasados a los Estados Unidos, vinieron a desarrollar este proyecto donde el individuo era lo más importante, donde la persona era lo más importante, era el centro del universo. Dios había quedado atrás, los filósofos habían declarado que Dios había muerto, los teólogos estaban batallando con ver la actividad de Dios en el mundo, y se pensaba que el ser humano había llegado a lo más elevado de su creación, y Estados Unidos se forma como una nación donde el individuo es lo más importante. Es que vivimos en una cultura que está profundamente cargada de individualismo. Piensen, por ejemplo, en las ideas a las que nos exponemos en las redes sociales acerca del individualismo. Piensen, por ejemplo, en el entretenimiento y la idea que nos vende de que nuestro sueño o nuestra carrera o nuestras vidas o nuestros gustos son la cosa más importante que debe existir en el mundo. De hecho, ustedes saben por qué tenemos tanto problema en nuestro país, aquí en Estados Unidos, con el asunto de las máscaras y de las vacunas. Por el individualismo. Porque no pensamos colectivamente, no pensamos en el resto de las otras personas, pensamos en nosotros mismos, pensamos en lo que nos conviene, pensamos en nuestros derechos, pensamos en lo que es bueno para nosotros, e ignoramos a otras personas. Estamos profundamente cargados de un individualismo tóxico en nuestras vidas. Hasta en la iglesia. O sea, en la iglesia misma muchas veces hablamos de nosotros como si nosotros existiéramos, como si Dios existiera para nosotros. En la música de la iglesia, a veces en las predicaciones, en las conversaciones que tenemos, es como si Dios nos necesitara a nosotros para algo.
Como si Dios realmente necesitara que nosotros existiéramos para que Él estuviera completo. El individuo y no la sociedad es lo más importante de nuestra cultura. Los derechos del individuo y no los derechos de los demás son los más importantes. Y fíjense que muchos de nosotros venimos de culturas que están basadas en algo completamente distinto. ¿Cuántos todavía recuerdan cómo es la vida en los países de donde venimos, donde la gente piensa mucho más en la cultura general, en la sociedad, que en uno mismo vivir solo? ¿Cuántos se acuerdan las mamás de antes que mandaban un plato de comida para la familia y luego la otra familia mandaba otro plato de comida de regreso? Y había juegos en la calle para los niños y la gente salía a hacer su fiesta de quinceañera ahí en la calle y era una vida de comunidad muy hermosa. Y venimos de esa cultura, pero nos hemos encontrado muy pronto cuando venimos aquí a los Estados Unidos con una versión diferente de la vida. Y muy pronto los latinoamericanos intercambiamos la visión del compromiso con otras personas por una vida de individualismo. ¿Saben por qué? Porque una vida de individualismo es mucho más fácil y placentera para nosotros que una vida en comunidad. Es mucho más fácil. El viernes pude platicar con una persona que tiene un gran conocimiento de estas cosas. Es el doctor David Fitch. Me dio la oportunidad de platicar con él y presentarle mi proyecto para el programa de doctorado que estoy haciendo. Yo le hice una pregunta a él y le dije qué pensaba de las iglesias hispanas y de los inmigrantes hispanos. ¿Y saben qué me dijo este señor? Me dijo: el peor peligro que enfrentan los inmigrantes cristianos en los Estados Unidos es abandonar su búsqueda de Dios por la búsqueda del sueño americano. Le dije: yo se lo voy a decir a la iglesia porque tengo años diciéndole eso y no me han hecho caso, pero si les digo que el doctor David Fitch lo dijo, me van a hacer caso. Y todos ustedes cuando les dije dijeron: sí, cierto. Ajá. Fíjense, esto desde un punto de vista ajeno a nosotros dice: el peor peligro que enfrentan los cristianos inmigrantes latinoamericanos es abandonar su búsqueda de Dios por la búsqueda del sueño americano. ¿Y saben qué más me dijo? Él me dijo: muchos inmigrantes que vienen a este país quieren ser yo. Y por yo, dice, no me refiero a mí mismo como persona, sino a una persona blanca, exitosa económicamente y que ha alcanzado el sueño americano. Increíble lo que pasa con nosotros cuando no consideramos que nuestra relación personal con Jesucristo es una relación que involucra a otras personas. Y vemos en este pasaje cómo cada persona está completamente interesado no solamente en su tarea, pero también en la tarea que otros están haciendo. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si ustedes ven el versículo 5, la siguiente parte, a ver si lo tengo por aquí, versículo 5 de la Biblia del Hobbit. Dice: e inmediato a ellos restauraron los teconitas, pero sus grandes, escuchen bien esto, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Quiénes son los grandes? Los principales, los influyentes, los que tienen dinero de esa tribu, de esa familia, de ese grupo. Sus grandes, dice, no se prestaron para la obra del Señor. Y un obstáculo común cuando queremos hacer el cambio de lo individual a lo colectivo es encontrarnos con aquellas personas que no desean participar, aquellos para quienes la vida cristiana es equivalente a una vida privada. Sin embargo, no podemos detener nuestra relación con el Señor y su iglesia solamente porque algunos quieran quedarse atrás. Había otros que tenían razones para no participar. Salomón pudo haber dicho, como les mencionaba antes: yo no tengo hijos, ¿yo qué voy a ir a hacer a la muralla? ¿Cómo voy a exponer a mis hijas a que se lastimen sus manitas y que les digan cosas los otros trabajadores que andan ahí o que se me vayan a lastimar? No, yo tengo razones para no ir. ¿Qué hubiera dicho el perfumero? Oh my gosh, ¿qué voy a ir a hacer yo a la muralla? Yo hago perfumes. Bueno, a lo mejor sí voy y les echo perfumes a los trabajadores apestosos, pero ¿qué voy a hacer yo ahí como perfumero? ¿Y el platero qué pudo haber dicho? Díganme qué hago yo acá. Sin embargo, estas personas que tenían una excusa, digamos, válida para no participar en la obra, dice, de todos modos ellos fueron a estar ahí. Uno de los problemas más comunes en la vida cristiana, por lo menos desde el punto de vista
de nuestra iglesia evangélica es la idea de que nuestra relación personal con Jesús es nuestra relación individual con Jesús. Como dije anteriormente, hay una gran diferencia entre personal e individual. Personal quiere decir no solamente que es real, sino que no está mediada por alguien más. Por eso nos encanta la idea de la relación personal. Cuando decimos yo tengo una relación personal con Jesús, lo que estamos diciendo es que no necesitamos ningún intermediario entre Jesús y nosotros. Para los que venimos de una cultura religiosa mayoritaria en nuestros países, donde hay niveles de otros semidioses, o de otros ídolos, o de otras personas incluso, o de buenos santos y santas en la antigüedad que son mediadores entre nosotros y Dios. Decimos, eso no está bien, porque la Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es ¿quién? Entonces, cuando decimos nosotros que tenemos una relación personal con Jesús, lo que estamos diciendo es que no hay un mediador entre nosotros y Dios más que Jesucristo. ¿Ok? Eso no es lo mismo a decir que tenemos una relación individual con Jesús, que realmente quiere decir que esa relación solo me pertenece a mí y nadie más tiene absolutamente nada que decir acerca de esta relación que yo tengo con Dios, porque es mi relación personal con Dios. Esa no es una relación personal. Personal únicamente significa que el único intermediario es Jesucristo. Individual significa que no queremos que nadie más tenga nada que ver con nuestra fe. Pero la fe cristiana es una fe común. Es una fe que se debe a otras personas. ¿Qué pasó mientras estaban en la muralla construyendo todos, cada quien su porción que le tocaba? ¿Dónde estaba Nehemías en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Supervisando la obra y mirando cómo esta persona le faltaba algo y cómo aquella persona se estaba desanimando con su trabajo. Las familias estaban una a un lado de otra, y los que tenían experiencia en la construcción miraban al perfumero y decían, ¿qué estará haciendo ese ahí? Parando 3 palitos que se le van a caer. Y entre los roces y el trabajo con otros y las imperfecciones del que construía a un lado, y el experto que creía que podía construir mejor que todos, y el que cooperaba con uno y con otro, y Nehemías que caminaba de uno para otro, en medio de todas esas cosas, algo comenzó a ocurrir con esa gente. Sí, porque llevan más de 100 años que no son un pueblo. Llevan más de 100 años que no pueden llamarse el pueblo de Dios. Y de repente el Espíritu Santo está comenzando a juntar a este grupo de personas que tienen ideas completamente diferentes, que tienen gustos completamente diferentes, que tienen agendas completamente diferentes, y les está poniendo a todos ellos una sola visión de lo que Él quiere hacer con su pueblo. Y en el proceso, ¿saben qué está pasando? Ese grupo de exiliados que no tenían una ciudad, ni una muralla, ni un rey, ni un nada, se están convirtiendo en un pueblo. Y están dejando de ser individuos para convertirse en miembros de una comunidad, y en este caso en miembros de la comunidad de Dios. Y esa es una figura preciosa de lo que es la iglesia, porque aquí entre nosotros, de los 50, 60, 100 que pudiéramos estar aquí, tenemos ideas completamente diferentes de cómo debe ser la vida. Algunos de ustedes son de la derecha y otros son de la izquierda. A algunos de ustedes les gustan los frijoles machucados y a otros les gustan en bola. A algunos de ustedes les gusta el glamour y a otros les gusta la austeridad. A algunos les encanta el ruido y quisieran gritar ahí cuando estamos cantando alabanza, y otros dicen, ¿por qué no se callan y nos dejan estar quietecitos para orar a Dios? Y somos tan distintos, somos tan diferentes, somos tan únicos en la manera como Dios nos ha formado. Y empezamos a venir juntos de diferentes países. El otro día estaba platicando yo con unos hermanos pastores americanos y nos decían, no, en nuestra iglesia somos multiculturales, tenemos 3, 4 países diferentes. Les dije, nada, le dije, todas nuestras iglesias hispanas
Tienen hasta 10 países diferentes, de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, de ¿qué más se me olvida? De todas partes de Latinoamérica. Y Dios nos juntó a todos en un solo lenguaje con un montón de ideas diferentes. Y ¿saben qué nos empezó a pasar? Nos empezamos a dar cuenta que el que está construyendo a un lado no construye como yo. Y el que está allá de aquel lado no se ve como yo me veo. Y los de allá no tienen el mismo dinero que yo tengo. Yo crecí entre las cosas bonitas y ahora ando aquí con los pobres llenándome de tierra. No, yo vengo de otro lugar. Y en el proceso, en el roce, en la imperfección de otros, en los errores, en las groserías y en las cosas buenas, nos empezamos a formar como un pueblo. Y la característica principal que debe existir entre nosotros como pueblo de Dios es que aprendemos a amarnos unos a otros. Aprendemos a conocernos unos a otros. Pero sobre todo nos damos cuenta de algo muy importante: que aprendemos a ser el pueblo de Dios tal como Él quiere que nosotros seamos. ¿Se dan cuenta de eso? El Espíritu Santo tuvo cuidado de darle a su iglesia diferentes talentos y dones para que fuesen utilizados para el crecimiento de los demás. Porque todos somos hijos e hijas del mismo Padre. Todos hemos sido bautizados en el mismo bautismo. Todos adoramos al mismo Señor. Todos hemos recibido el mismo Espíritu. Todos hemos comido del mismo pan y hemos tomado de la misma copa. Qué lástima que el COVID nos ha prohibido. Bueno, nunca lo hemos hecho, pero antes y en otras iglesias es una copa la que el pueblo comparte. Estuve en una ocasión en Argentina en una iglesia, había como unas 300 personas y había una sola copa para todos. Me aseguré de irme al primerito de la fila y dije: yo quiero ser el primero o el segundo. Imagínense el que llegó al lugar número 300. Se bebió el vino y quién sabe cuántos COVIDs más. Pero hemos sido formados como un mismo pueblo. Y por un momento, fíjense, todas estas personas dejan a un lado sus intereses personales. El platero dejó de trabajar la plata, el perfumero dejó de trabajar el perfume, los sacerdotes colgaron el ropaje especial y se arremangaron la camiseta. Todos dejaron de hacer lo que les convenía individualmente para hacer lo que convenía colectivamente. Pero no solo lo hacían porque era conveniente para todos, sino porque era la única manera de recuperar su vocación como el pueblo de Dios. Escuchen esto. No lo hacían nada más porque era conveniente o porque era lo mejor para ellos. Era la única forma de recuperar la vocación de ser el pueblo de Dios. Y aquí está lo que el Espíritu Santo tal vez quiera decirnos a nosotros este día: que en nuestra relación con otras personas recuperamos la vocación de ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios quiere que nosotros seamos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Hace unas semanas atrás, cuando mi familia y yo estuvimos enfermos del COVID, algunos de ustedes, muchos de ustedes, dejaron sus intereses personales a un lado y vinieron a casa y nos trajeron alimentos y nos trajeron comida preparada y no preparada. Mandaron mensajes, vinieron a decir que estaban orando por nosotros. Algunos hasta se atrevieron a entrar a mi casa. Yo les decía: no, quédate allá afuera. No, está bien, yo me meto, no hay problema. Y por una semana y algo nos pastorearon. Y en esos días me di cuenta de lo hermoso que es, de la bendición que es pertenecer al pueblo de Dios. No hay cosa más hermosa en esta tierra que la iglesia de Jesucristo. No hay lugar donde encontramos más plenitud de vivir juntos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También es el lugar donde encontramos más problemas y más diferencias, y hermanos y hermanas que nos hacen jalarnos los pelos y decir: pero ¿hasta cuándo vas a dejar de esas cosas, verdad? Y en medio de todo eso nos vamos formando como el pueblo de Dios. Porque ¿saben qué? Jesucristo no murió en la cruz solamente para que usted pueda tener una relación privada con Él. La vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo fueron la manera como Dios expió el pecado de la humanidad, pero también como Dios comenzó a formarse un pueblo para sí mismo, que ha sido, por cierto, siempre el plan de Dios para la humanidad.
Cuando Adán y Eva estaban en el huerto como una figura del templo de Dios, donde Dios venía por las tardes a estar con ese pueblo que en ese momento eran un hombre y una mujer, pero Dios esperaba que se multiplicaran para que llegaran a ser un pueblo para Dios. Y Él les dijo: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Y ustedes saben lo que pasó en la historia, porque Adán y Eva no pudieron mantener la vocación de ser el pueblo de Dios. Por eso Dios tuvo que llamar a un hombre, a Abraham, y decirle: sal de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti un nuevo pueblo. Voy a hacer de ti una nueva nación y te voy a bendecir y te voy a multiplicar, y tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y los hijos de Abraham no pudieron mantener la vocación de ser el pueblo de Dios. Terminaron de esclavos en Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió a Moisés para rescatarlos, y cuando los rescataba dijo: deja mi pueblo salir para que ellos sean mi pueblo y para que yo sea su Dios. Y en el desierto el Señor les dijo: los he traído por este camino y los voy a introducir a la tierra prometida, y en la tierra prometida ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pero Israel falló en el desierto, falló en la tierra prometida, y por tanto Dios levantó a David para que fuera aquel que iba a ser el rey del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con David? Falló David y falló Salomón y fallaron los otros 50 y tantos reyes que vinieron después de él, perdón. Pero no fue hasta que el Señor mismo, enviando a su Hijo Jesucristo, se juntó un pueblo para sí. ¿Se dan cuenta de eso? Que la manera en que la Biblia lo muestra, nos está diciendo que la gran obra de Dios no es que tú puedas tener una relación individual y privada con Él. La gran obra de Dios es formarse un pueblo para sí mismo, un pueblo santo y un pueblo que le sirve y un pueblo que le ama y un pueblo que vive en comunidad con otros. Así es que, para terminar, nuestra relación personal con Dios no es una relación individual, sino una relación con Él como parte del pueblo de Dios. Aprendemos a amar a la iglesia, a vivir por los propósitos de Dios en la comunidad de su iglesia. Esto implica que buscamos la unidad y el perdón y la cooperación y el amor fraternal. Estas semanas, estos meses pasados, algunos de nuestros hermanos que hemos amado por años y años y años han decidido ya no ser parte de nuestra iglesia, y los hemos despedido con dolor en nuestro corazón, y los amamos y dejamos la puerta abierta para que algún día, si el Señor lo permite, regresen a nosotros. Pero no podemos permitir que la desunión y el desamor y el rencor o las críticas o las quejas o las agendas personales nos impidan ser el pueblo que Dios quiere que seamos. Alguien diga amén, por favor. Así es que esta relación personal con Dios en comunidad significa buscar la unidad, el perdón, la cooperación, el amor fraternal. Significa buscar el objetivo común, que es la formación de un pueblo santo para Dios. Esta relación que tenemos con el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el modelo perfecto para nosotros. Porque así como cada persona de la Trinidad está en perfecta relación de amor con las otras personas de la Trinidad sin perder su propia naturaleza, nosotros también, escuchen, nos debemos los unos a los otros. Nos debemos los unos a los otros. Así es que si has estado batallando con tu relación personal con Dios, tal vez sea porque lo que necesitas es dejar de tener una relación individual con Dios. Y necesitas entregarte a otros, porque como dije antes, nos debemos unos a otros en el Señor. Y el Señor va a llenarte de gozo. El Señor te va a dar poder para amar a los que no amas, y el Señor va a fortalecerte para perdonar a los que te han ofendido, y el Señor va a utilizarte para reconstruir lo que está caído, junto con aquellos que están reconstruyendo las partes caídas en su propia vida. Porque la verdad es esta, que en la iglesia la figura de Nehemías es más prominente, porque todos nosotros estamos restaurando partes de la muralla que ha caído en nuestras vidas. Pero todos podemos ser parte de lo mismo. Así es que si comprendemos realmente lo que significa esta relación personal en comunidad con Dios, podemos entender que nos pertenecemos unos a otros, que nos debemos unos a otros, que el nivel más bajo de comunidad es decir que nos soportamos. El nivel más bajo de comunión es decir que nos toleramos. De hecho, la tolerancia no es ni siquiera un valor o una virtud bíblica.
La tolerancia implica que yo estoy arriba y tú estás abajo y nada más tolero lo que tú haces. Es el perdón y el amor mutuo y el deseo de conocernos realmente. Es que debemos pasar del hola, ¿cómo estás?, a un compromiso profundo con nuestros semejantes por nuestra formación y bienestar espiritual. ¿Usted conoce a alguien que no se congrega? ¿Le interesa la formación espiritual de esa persona? Visítelo, llámele, búsquelo. Usted tiene problemas con alguien en esta iglesia y no ha podido crecer en su relación con Dios porque esa persona le molesta cuando usted está aquí. Entonces vaya, porque la escritura dice: ve y busca a la persona que te ha ofendido y arréglate con la persona que te ha ofendido. Usted tiene problemas con el liderazgo de la iglesia y alguna cosa le ha molestado el liderazgo de la iglesia. Hable con ellos, conmigo no. Hable con los ancianos de la iglesia y dígales: hermanos, me ha molestado esto, que no se ha tratado de cierta manera, y dejemos que el Señor nos ayude a levantar juntos la muralla. Vivimos, con eso termino. Vivimos en un momento crítico de la historia de la iglesia. Miren, cuando vivimos en momentos críticos de la historia, no nos damos cuenta que vivimos en momentos críticos de la historia. La gente que vive en los parteaguas de la historia a veces ni se dan cuenta que estaba pasando una de las cosas más importantes en su vida. Estamos en un momento donde Dios está revelando los corazones de su pueblo. Dios está revelando el corazón de los miembros de la iglesia. Y Dios nos ha dejado ver, ha removido la cortina a través de lo que ha pasado por esos 2 años en el COVID, y Dios removió la cortina y nos dejó ver lo que había en nuestros corazones, ¿verdad? Y nos dimos cuenta si realmente queríamos servir a Jehová o si no queríamos servirle. Y nos hemos dado cuenta cuántos miles dijeron que le amaban y realmente no le amaban. Y Dios removió la cortina. Pero ¿saben qué? Ahora que la cortina está removida, no quiere decir que el trabajo se ha detenido. Ahora quiere decir que podemos realmente trabajar por las cosas que valen la pena. Vamos a poner